Bueno, gracias por las brillantes y profundas y altas y emotivas disertaciones, ¿no? La pregunta es para Víctor. No es una pregunta, mejor dicho, si podrás repetir los 4 rasgos indicadores de la decadencia de la cultura occidental. Habías hablado de la externalidad, y 3 más, que no alcancé a notar. A ver si de esta parte, que era algunos de los rasgos más salientes. El primero era el progresivo alejamiento de conceptos y elementos que podríamos denominar la esencialidad humana, es decir, la interioridad humana, las preguntas acerca del sentido y de la raíz de la existencia, las prácticas que a uno lo conectan con esas esencias. Un segundo punto que tiene que ver con una marcada dirección hacia la externalidad. Un tercer punto es el acelerado desarrollo científico, tecnológico y material. Otro punto era el aumento de la violencia en todas sus expresiones. Y un último punto de una marcada separación entre cuerpo y espíritu. No sé si te referías a esa parte, Julio. Sí, lo mío no sé si tiene mucho que ver, pero creo que sí tiene que ver con este simposio en sí, que sería lo que transmitía Pecio en el momento de su conmoción, ¿no? De su, digamos, si nos podría comentar un poquitito. Sí, por favor. Tengo una intuición con eso. Si se puede, si no, no hay problema. Si querés llorar, llorá, Juan, ¿eh? No sé qué decirte, qué sé yo. A ver, primero se me cruzaban cosas de Canario 76, el negro, ¿viste? Entonces, bueno, eso tiene mucha carga. Además, por ahí me escuchaba el tono que era la misma, habrán escuchado la cinta, el tono del negro diciendo la última parte de Canario 76, entonces eso me golpea mucho. Bueno, y después todo lo demás es que, un poco viste la teoría de este asunto, es que el camino de lo sagrado es como hacia adentro, ¿no? Es decir, esto nos queda claro. Y que en el camino hacia lo sagrado se encuentra el sentimiento de solidaridad, porque es como que, viste, uno está medio afuera y está ocupándose de uno, todo acorazado, ¿no? Y entonces, bueno, afloja cuando puede un poquito eso, se va un poco más adentro y ya se pone bondadoso, empiezan a aparecer los otros, ¿no? La gana de ayudar a alguien. Y como en esa línea, ¿viste? Por la dimensión Z, que no es la de Zimmerman, sino es de todos los seres humanos, vamos hacia lo más profundo, ¿no? Y si quieren un dato erudito, les cuento que hay un dibujo que encontré en un libro sobre, creo que la alquimia taoísta china, que tenía 2 corazones los chinos. Tenían un corazón adelante, está visto de perfil, el chino siempre salen con panza, ¿no? Entonces, tiene un corazón y atrás tiene otro. Y ese era el espiritual, ¿no? Dibujadito como... así que bueno, nada, eso, que por ahí uno se habla de esas cosas, se corre un poquito para adentro y hay mucho voltaje. Por lo menos yo lo experimento así, creo que más o menos nos pasa a todos. Uno se corre a esos lugares y tiene mucho más carga, todo, ¿no? Por eso aquello de las necesidades profundas, porque son las más fuertes, ¿no? Entonces digo yo, y uno se corre y entonces tiene mucha fuerza, más que la que tienen los impulsos que vienen de más afuera. Es como que uno vive medio al pedo más afuera, ¿no? ¿Viste? Como que no tiene, perdonen la palabra poco académica, pero es como hablar de la falta de... Claro, es como hablar de la falta de sentido de todo lo que uno hace, ¿no? Sí, me interesa, me gusta, tendría, qué bueno, qué sería, qué lindo, pero no engancha. Entonces,
se corre un poquito más adentro y empieza a sentir que vale la pena. Y más adentro ni hablemos. Bueno, era. Cultura y espíritu van a estar aunados. Y como yo creo que esta cultura en decadencia, o esta sociedad en decadencia de alguna manera va a dar lugar, y ya está dando lugar a ejemplos de ello, me parece que sería reconfortante para todos que ustedes puedan hablar de alguna experiencia personal, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo o con cualquier cultura, donde efectivamente hayan podido vivir la presencia de la palabra y el espíritu, como en el mito Ñé que decía, por ejemplo, Analía. Analisa, perdón. Bueno, haciendo referencia particularmente a los guaraníes, de todas las cosas que yo mencioné, es como que siguen existiendo como valores de referencia en una única comunidad indígena, que es la comunidad indígena del Lombga guaraní, una comunidad muy chica que desde la época de los españoles es la única que ha rechazado las misiones jesuíticas como forma alternativa a estar simplemente debajo del juego de los españoles, digamos, ¿no? Del jugo de los españoles. Y entonces esta comunidad ha podido, digamos, seguir avanzando con sus rituales, eso que yo mencionaba. Antes era una cosa que se hacía casi a diario. Hoy, en los momentos rituales, en estas comunidades, los guaraníes se reúnen y escuchan al chamán que pronuncia las palabras sagradas. Están bastante complicados hoy este grupo, porque de todo modo, por necesidad, algunas personas deben salir de la comunidad e ir a trabajar en la tierra de los latifundistas ahí en los alrededores. Y digamos que hay como una altalena, no sé cómo se diría, como un bailengue, digamos, entre el deseo de quedar anclados a esas bellas palabras que son referencia para la vida de todos los días, como decía antes, y las dificultades de un ambiente alrededor que lo va acorralando cada vez más. De hecho, yo no lo mencioné, están surgiendo como nuevos mitos, estas bellas palabras que yo recopilé, se refieren a mitos del siglo XVI que han seguido vigente. Pero ahora están surgiendo nuevos mitos que lastimosamente muestran como la desesperanza, más que la fuerza con la cual antes ese contacto con los dioses se establecía. En la experiencia que yo tengo, por lo menos con los guaraníes, como que eso es lo que yo puedo decir, que están atados así, intentando como sostener, vivir según esas bellas palabras que desde los dioses indicaban un camino de no violencia, de solidaridad, de ayuda, de reciprocidad en la comunidad. Existe, tímido, pero existe, yo lo vi. No sé si otros. No entendí exactamente la pregunta, pero se refería a testimonios en donde estas cosas que hemos comentado sobre que la cultura no tenga que ver una cultura por un lado y espiritualidad por otro, sino que esté integrado en el mismo concepto, en el mismo... yo creo que muchos de nosotros, y creo que todos nosotros tenemos esa experiencia personal que repetimos, que se repite constantemente en nuestros encuentros, en nuestra forma de hacer las cosas, cuando en el intercambio, en la acción, en la práctica, ya sean prácticas internas o trabajos sociales, trasunta nuestra intención, trasunta nuestra espiritualidad, está puesto lo mejor de nosotros. Yo ahí siento el germen, el nacimiento de una cultura, y es lo que ponía como una tenue luz desde el punto de vista del mundo.
digamos, no tenemos la influencia como para... Pero sí, esas señales se ven, yo las siento y las vivo permanentemente en estos ámbitos, y digo, bueno, si esto se trasladara al mundo. En el hecho de sentirte como esa cultura nuestra, ese pueblo psíquico en que hoy al mismo tiempo estamos acá, pero están en Punta de Vaca y están en muchos lugares compartiendo la misma atmósfera, o por lo menos desde un mismo lugar. Y también lo siento en muchas expresiones que observo y que siento que está latente en muchas expresiones de las nuevas generaciones. Por ejemplo, no sé si han visto, pero me conmovió un video de un hecho muy puntual, pero era la expresión de los chicos que estaban, estudiantes secundarios tomando los colegios. Ahí trasuntaba el mismo tipo de espiritualidad, la cultura que nosotros convivimos, y es un hecho en el cual uno no tomaba parte en forma práctica, pero lo sentía como se respiraba la misma atmósfera, las mismas aspiraciones, las mismas... y así me parece que hay muchos ejemplos de convivencia y de intercambio entre nosotros y de manifestaciones de una nueva cultura donde lo espiritual es parte de eso. Y se rompe con esto de que cultura por un lado y espiritualidad por el otro, ¿no? Buenas. Se podría ver también otras experiencias de otros pueblos precolombinos, como podrían ser, por ejemplo, los pueblos andinos, y una simbología esencial como era la Tahuachacana, por ejemplo, la Cruz Andina, o la Huipala, donde hay toda una visión democrática y plural entre esos pueblos, y también la visión espiritual, que es lo que se denomina la Cayaca, es decir, la parte más profunda del espíritu, la que hablan los amautas, los sabios amautas, habla la doctora. Seguramente, como la definición que estamos sosteniendo acá de mito es precisamente la traducción de esas señales que vienen del contacto con lo profundo, necesariamente cuando en estas comunidades, y esto es muy común entre los indígenas, cuando en estas comunidades se reunían grupos humanos, además imaginémonos como la condición existencial, no vivían en ciudades con autos acelerados, el trabajo, tenemos que correr. El contacto de estos hombres con la naturaleza era diario. La puesta de sol no era en las vacaciones, voy de vacaciones, oh, una puesta de sol, no. La puesta de sol es algo que esas personas vivían todos los días. Y desde esa puesta de sol, por ahí un día también el guaraní, el amauta, un día estaba un poco tenso, como explicó Juan, y por ahí no le pasaba nada. Pero todos los días conviviendo en ese contacto así de tanto respeto y de tanta magnitud como registro interno, ¿cómo uno puede pensar que de esa búsqueda nos surgen centenares de miles de mitos que sí, hablan todo de lo mismo, de esa búsqueda humana que viene desde muy lejos, seguro. Fernando, ¿hay algún punto que vos elegirías de tu ponencia que quieras profundizar o que te gustaría emplear? ¿Sí? ¿No? Ok. Muy bien. ¿Otra pregunta? Cuando en términos generales hablan de crisis de Occidente, ¿por omisión están haciendo una aceptación de lo de Oriente? ¿Se entiende? No. Lo que se quería, por lo menos en el punto de vista en el cual yo me basé para hablar de cultura occidental, estaba más que nada apoyando una visión del mundo, una corriente del mundo que nació en un momento, en un periodo histórico
cuando hablaba de hace 2000 y pico de años, entre 2000 y 2500, que naciendo desde un punto geográfico, que después podríamos hablar de Occidente, se expandió, y que hoy, después de 2500 años, ha inundado todo el planeta. Y como producto de esa mundialización, producto también propio como parte de esa cultura que se desarrolló tecnológicamente y cubrió el planeta. Pero a eso o por lo menos a eso me refería cuando definía cultura occidental, como una cultura que irrumpió en un momento de la historia y que a partir de esa visión del mundo fue tomando características particulares de mucha externalización y mucha materialización, y cubrió después, ahora, después de 2500 años, todo el planeta. Pero nos referimos a esa cultura que con sus valores y sus costumbres inundó hoy el planeta. No me refiero a otras culturas y otras civilizaciones que tienen que ver con Oriente y con las cuales no puedo hablar porque desconozco. Pero sí de esa que hoy, podemos decir, impregna todo el sentir de todo el mundo, a esa cultura. No, para agregar otro punto de vista a esto que estamos comentando, quería comentar que las categorías que se usan a veces en los discursos que se hacen, sobre todo en Occidente, reflejan el modo de ver las cosas y las categorías que nacieron y son vigentes en Occidente. Como a mí se me invitó, supuestamente por mi exposición a la cosa asiática, les puedo decir que a mí me consta que muchas diferenciaciones, categorías que se usan en Occidente no son válidas para Oriente. Y Oriente mira a Occidente con otras gafas que no son la de Occidente, ni reconoce tampoco en las gafas que usa Occidente una primacía sobre la visión que usan ellos. Quiero decir que en este, supongo yo, ambiente de diversidad o de visión global que alienta al Centro Mundial de Estudios Humanistas, me parece que también es bueno recordarlo eso. La visión de Occidente no es la de Oriente. Y si bien una hacía triunfante gracias a ciertos factores que no son precisamente los de supremacía de la cultura, bueno, existe otra manera de ver las cosas, ¿no es cierto? Son como distintos puntos de vista. Entonces quizás cosas como la separación entre cultura y espiritualidad en Oriente no sea tan así, tan tajante, ni se la vea de la misma manera, como que hay una cosa que es cultura y otra cosa que es espiritualidad, se diferencian netamente, y en fin, todo ese tipo de cosas. En Oriente, desde Oriente, no se lo ve así. Y me parece a mí que es tan válida la visión, como que dio origen a grandes civilizaciones, es tan válida esa visión como la occidental. Eso quería agregar nada más. Ante il cierre quería decir una cosa en medio segundo, virgola 2. Que con esta ponencia quería decir que me integro al Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires y mi intención es formar un grupo de estudio para seguir profundizando en el conocimiento, el análisis de mitos latinoamericanos, más o menos en la línea de lo que propuse hoy, así que lo digo por si a alguien le pizca el interés. Uy, además está firmado por el maestro. Pero no está en esta edición. Venga a ayudarme. Porque yo lo leí en el Obras. Sí. No, acá es. Bien. Este es el rapto
de aquellos seres no comprendidos en su naturaleza íntima. Grandes poderes que hicieron todo lo conocido y lo aún desconocido. Esta es la rapsodia de la naturaleza externa de los dioses, de la acción vista y cantada por humanos que pudieron ubicarse en el mirador de lo luminoso. Esto es lo que apareció como señal fijada en tiempo eterno, capaz de alterar el orden y las leyes y la pobre cordura. Aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran, aquello que los dioses hablaron a través de los hombres. Gracias.